¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario en su turno vespertino, a quien agradecemos siempre el apoyo y la venia que nos da para dar la difusión jurídica y que sigamos todos aprendiendo constantemente todos los temas que nos vinculan a los no abogados y a los abogados. Soy su amigo Juan Negrete y estoy muy contento, muy complacido, porque aparte de que nuestro invitado es igual de joven que todos nosotros, pues es un hombre de una gran valía, y una gran valía porque con su jovialidad que tiene y la gran preparación que manifiesta, ha logrado grandes cambios desde su trinchera. Estamos hablando de nuestro querido amigo, el licenciado Víctor Manuel Pérez Ramírez, quien es abogado egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto, es puma de corazón, sangre azul y oro corre por sus venas. Se ha desempeñado como asesor político y jurídico independiente en diversas asociaciones civiles, además de una estadía en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Tlalnepantla. Como parte de su servicio social, estuvo en esta parte. En el ámbito privado ha trabajado como abogado corporativo en diversas empresas, así como en distintas asociaciones. Colabora en diversas actividades filantrópicas, como campañas de salud, campañas de asistencia social, de apoyo a comunidades indígenas. Y hoy por hoy es segundo regidor en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, ahí en el Estado de México. Y pues realmente es un gusto tenerte con nosotros, querido Víctor, hasta que se nos hizo tener tu presencia. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, pero también eres un hombre que le gusta compartir siempre con todos los demás y con los miembros de la UNAM. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, licenciado. La verdad es que sí, hasta que se nos hizo el poder estar por acá. Y mil disculpas porque el tiempo me ha premiado, me ha comido. Pero esto en el servicio público, el tiempo, si en la vida nos dura un minuto nada, en el servicio público nos dura menos. Así es. Bueno, ya pudimos acordar agendas. Y hoy, hombre, caray, agradecido por esa presentación. La verdad es que nunca me habían presentado de tal manera. Muchas gracias, gracias. Y eso sí, como bien lo dijiste, puma de corazón, sangre Eso. azul y piel dorada. No hay más, digo, este programa somos muy felices y lo decimos también de broma porque pues, la UNAM nos hermana, pero tenemos el gusto de que nos escuchan muchos jóvenes universitarios de otras universidades que también son igual de importantes e igual de bienvenidos. Querido Víctor, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y que sobre todo cuando lo pusimos para la comunidad de la UNAM interesó mucho, el papel del cabildo y el papel del regidor. Figuras que para muchos municipios y personas que residen en los municipios es muy familiar, pero aquí en la Ciudad de México es una figura a veces poco conocida porque, como tú ya bien sabes, con la publicación de la Constitución para la Ciudad de México, que se crea una figura símil a los regidores de los municipios para las alcaldías, pues de alguna forma estamos recién experimentando estas nuevas figuras, por lo cual me gustaría tú como regidor que eres, con esta experiencia que tienes, preguntarte qué debemos entender o cuál es el papel de un cabildo en un municipio. Claro que sí, pues sí, como bien lo mencionas, es una figura que en los estados es muy conocida desde hace años. Hace unos días tuve una entrevista de unos chicos que estaban preparándose para saber qué carrera estudiar y yo les preguntaba si sabían qué hace un regidor y me decían que no, que si alguna vez habían escuchado de algún regidor, tampoco me habían mencionado, me dicen que tampoco han escuchado de ellos. Les decía, bueno, pero sí conocen un poco la figura del regidor. Me decían, no, no conocemos nada. Y yo les aposté que conocían la figura del regidor. Por lo menos, si no directamente, sí habían tenido nociones. Me aventé una apuesta con ellos y todos perdieron. ¿Por qué? Porque, como tú sabrás, tenemos una mujer en la historia de México muy valiosa que fue corregidora. Su esposo Miguel Domínguez era regidor y ella hacía el papel de corregidora. Por eso viene la parte de la corregiduría. Por eso era la corregidora. José Ortiz de Domínguez. Entonces ya cuando les dije eso, pues sí, quedaron atónitos porque nunca lo habían pensado de dónde venía el origen o de la palabra corregidora José Ortiz de Domínguez, ¿no? Esto como un dato cultural porque sí lo tenemos en nuestra historia mexicana. En la Ciudad de México, como bien lo decías, a partir
de la reforma que se hace, bueno, más bien de la constitución que se crea, empieza la figura del concejal, que viene a ser una similitud de papeles a los regidores. Y bueno, entrando directo a la materia, lo que me preguntabas, el regidor, yo siempre lo explico de una manera muy básica para que se pueda entender en un lenguaje de populus, que el regidor es como un pequeño diputado dentro del municipio, porque hacemos similitudes de funciones en algunas cosas. Es decir, nosotros podemos proponer y crear reglamentos municipales, creamos el bando municipal, es decir, de cierta forma legislamos, creamos una parte de la ley municipal, que realmente podríamos decir que no es una ley, pero sí en materia jurídica, para los abogados sabrán que de cierta manera, pues es como crear leyes, ¿no? Obviamente no en el peso de una ley, pero eso es lo que yo explico para la gente que a veces no tiene este acercamiento con el derecho. Entonces, realmente es como la precisión, somos como diputados del municipio, porque también nosotros auditamos al municipio. Una de nuestras obligaciones es velar por el presupuesto municipal y como ustedes sabrán, bueno, a nivel federal, a nivel local, los diputados, por ejemplo, a nivel local tienen que velar el presupuesto de los gobernadores, a nivel federal nuestros diputados y senadores aprueban y velan el cumplimiento de este presupuesto. Los regidores también tenemos que vigilar que el presupuesto que se aprueba para gastos del municipio se ejerza de manera puntual, correcta y sin corrupción. Si, por ejemplo, llegara a surgir algún tema de necesidad en el municipio en donde el presidente no está, y esto lo menciona la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en su artículo 55, para que vean que no me lo estoy sacando de la manga, sino que lo estoy haciendo con la ley en mano, como decían mis profesores, podríamos suplir faltas temporales del presidente. Supongamos que por temas de COVID, ¿no? Dios no quiera, pero le toca a algún presidente municipal, se puede suplir de cierta manera. Que antes también está la función del secretario del ayuntamiento, que también podría entrar en esta parte, y el presidente mismo tiene un suplente que también entraría en funciones. Digo, se tienen que generar muchos supuestos, pero se podría hacer. Okay. La ley nos marca que tenemos que también proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la vida y atención de diferentes sectores de la administración municipal. Es decir, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Nosotros podríamos proponer en Cabildo la creación de algunas, ¿cómo se podría decir? No me gusta usar el término políticas públicas porque, como sabrán, pues hay muchas definiciones para muchas personas. Es un tema que casi no nos ponemos de acuerdo. Hay gente que dice que las políticas públicas no existen, hay gente que dice que las políticas públicas son las que ejerce solamente el Estado. Hay gente que dice que las políticas públicas se pueden ejercer Estado, bueno, gobierno y sector privado. En fin, por eso no me gusta usar esa palabra, pero la tengo que usar para ejemplificar lo que quiero decir, que nosotros podríamos proponer políticas públicas para mejorar el ayuntamiento. Les quiero compartir que, por ejemplo, hace unos meses hice la propuesta de crear un reglamento municipal para la tenencia y cuidado animal. Es algo que en nuestro municipio no tenemos, es algo que el Estado de México, a través de su legislación, debe de vigilar y debe de tener un marco jurídico para estos temas. Sin embargo, a veces queda muy al aire. Y en esa parte el municipio podría entrar para poder marcar lo que se debe y no se debe de hacer con el cuidado y tenencia animal. Esa, por ejemplo, es una propuesta que hago y la ley nos lo indica. Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule y apruebe el ayuntamiento. Es decir, si nosotros en Cabildo, en conjunto, los regidores, aprobamos algún apoyo, ahora que vienen las becas, los apoyos escolares, los apoyos de temas de contingencia, nosotros lo aprobamos, tendríamos nosotros que también promover para que la gente pueda acceder a estos servicios. Son cosas que la ley nos marca, pero lo principal es sesionar en Cabildo. Estas otras son funciones que te había mencionado que la ley nos marca, pero lo principal es sesionar en Cabildo. ¿Y qué es un Cabildo? El Cabildo es el conjunto de regidores, síndicos y presidente o presidenta municipal, es decir, los ediles en conjunto.
somos todos y por votaciones aprobamos o negamos estas políticas o cambios al municipio. Presupuesto, reglamentos, bando municipal y algunos otros proyectos que la ley nos indica que deben de ser aprobados por nosotros. Por ejemplo, algunos gastos que el municipio debe realizar tienen que pasar por aprobación de nosotros. Algunas aprobaciones de directores del municipio deben de pasar por nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos que iniciando el gobierno o la administración municipal, tenemos que aprobar al comisario municipal, que es el director de seguridad pública del municipio. En algunos lugares lo conocen como secretario de seguridad municipal, director municipal de seguridad. Puede cambiar el nombre, pero siempre es el que ejerce la función de dirigir a la policía municipal. Nosotros tenemos que aprobarlo. Tenemos que aprobar al secretario del ayuntamiento. Tenemos que hacer muchas aprobaciones al inicio de la administración. Esa es una de nuestras funciones. Y una vez que hayamos aprobado a todos ellos, vigilar que cumplan y que realicen su trabajo. Nuestro municipio en específico transmite cada una de las sesiones de Cabildo por internet y por ahí se pueden dar un chapuzón para que vean cómo es que se lleva a cabo y me podrán comprender un poco más en el sentido de por qué les digo que somos un tipo de diputados, porque a veces hacemos debate dentro de las propias sesiones del día. Básicamente sería eso, y no sé si con eso respondo toda la pregunta o si me fue algo para contestar. No, pues es que me parece que, aparte de que se contestó, nos diste más datos muy interesantes. Por ejemplo, entonces ya acotando este cabildo, la figura de cabildo es la reunión de todo, por así decirlo, el poder municipal repartido entre los regidores, el presidente municipal y los síndicos, como bien señalabas, ¿no? Aquí es donde sesionan, por ejemplo, los regidores para la creación de reglamentos y otras cuestiones legislativas competentes al municipio, ¿no? Por así decirlo. Ahora, Sí. yo tengo una duda y que se me hace interesante. En estas reuniones de cabildo, ¿el presidente municipal tiene voz y voto para ciertas reglamentaciones o solo es un papel que se le delega solamente a la cantidad de regidores que tiene el municipio y solo él es un observador que representa la parte ejecutiva, por así decirlo? No, todos tenemos voz y voto. Todos los ediles, como se lo mencionaba, regidores, síndicos y presidente, tenemos voz y voto. Y aquí es donde entra el quehacer político, porque se termina un poco la parte del tema nada más de quehacer jurídico, sino también entra el quehacer político. El presidente tiene que empezar a marcar una estrategia política para poder, uno, que sus propuestas y proyectos para gobernanza del municipio sean viables, sean buenos, que no afecten al municipio, que en ningún momento huela corrupción, para que nosotros como ediles, regidores síndicos, podamos aprobarle estas cosas. Pero si no lo queremos hacer o no lo hacemos, el presidente tiene la encomienda a él mismo para poder impulsar sus proyectos, de empezar a cabildear, que yo creo que muchos de los que nos ven han escuchado esa palabra, cabildear, cabildo, ¿no? De ahí viene el tema de cabildear, del cabildo. Es decir, acercarte con un regidor y preguntarle por qué no quieres aprobarlo. Pues mira, presidente, ¿sabes qué? Yo creo que va por ahí mal porque es un gasto innecesario. ¿Sabes qué? Yo creo que deberíamos de meterle este año más a obra pública. Deberíamos invertir más en seguridad, por eso no te quiero aprobar el presupuesto, porque veo que estamos metiéndole poca inversión a los policías de nuestra ciudad. Ese tipo de cosas el presidente tiene que cabildearlas. Si no lo hace él, quien lo puede suplir sería el secretario. Pero al momento de sesionar en cabildo, es en donde se dirime esta votación. Y el presidente también tiene voto. En nuestro caso, somos 16 ediles regidores, somos 3 ediles, bueno, son 3 ediles síndicos y un presidente. Si por alguna situación hubiera algún empate en votación de que hay sís y nos, pongamos que hay 10 sís y hay 10 nos, el presidente tiene un voto, por así decirlo, doble, por ser presidente. Para desempatar, él podría usar su voto de calidad, así se le llama, para que pueda pasar ese proyecto. Eso es lo que pasa en el tema de las votaciones, en el tema del cabildo, al momento de sesionarse. Mencionar que
los regidores, y es algo que no quiero que se nos pase, cómo llegan a ser regidores, porque también ese es un punto muy importante. En el Estado de México es de acuerdo al número de población que tiene cada municipio. Es decir, en nuestro municipio, el INEGI la última vez contabilizó que habían 736,000 habitantes aproximadamente, lo cual nos correspondía hacer los 16 ediles que les decía, 16 regidores y los 3 síndicos. Sin embargo, hay otros municipios que son más grandes y es en población, y esto les aumenta un regidor más y un síndico más. Hay otros que son menores en población y se les quitan regidores y se les quitan síndicos. Porque esta figura del regidor y del síndico es la representación popular de la ciudadanía. Obviamente el presidente lo es, pero nosotros somos esa parte de balance. Exacto, es un contrapeso. Somos el contrapeso para que no pudiera en determinado momento el presidente hacer lo que quisiera. Y digo, aún así con esta balanza, hemos visto casos y creo que no se esconde a los ojos de nadie que sucede a diario en nuestro país, que los presidentes con todo y esta balanza logran lucrar con el erario público y a veces es peor, ¿no? Porque los regidores o síndicos se suman con él y desfalcan el municipio. Pero bueno, ese ya será otro tema de diálogo. Pero sí, el tema del regidor es ese. Y también me gustaría contar un poco de cómo es la estructura jurídica o la jerarquía jurídica dentro de un municipio, porque eso es Por muy favor. importante saberlo. A veces la ciudadanía piensa que el presidente, por ser presidente, por tener este cargo, es el órgano máximo del municipio y es casi un emperador que puede decidir qué hacer y qué no hacer. Justamente lo que hablábamos del contrapeso es el cabildo, los regidores y síndicos juntos, que no permitimos que el presidente llegue a ser un tirano o a ser un emperador, sino que necesite consenso de un cuerpo colegiado para poder llevar a cabo lo que hace. Entonces, dicho esto, diríamos que el ayuntamiento está compuesto por presidente, síndicos y regidores. Okay. El cuerpo edilicio es lo mismo que el ayuntamiento, pero el órgano máximo de control del municipio es justamente el cabildo, el ayuntamiento, presidente, síndicos y regidores juntos. Este es el órgano máximo, los que decidimos en conjunto todos. Ya después en jerarquías podríamos hablar que el presidente lleva la administración municipal, él lleva todo el empleo de la maquinaria municipal, policías, da la dirección de qué hacer de los policías, infraestructura urbana, servicios públicos, y síndicos y regidores vigilamos y auditamos que todo esto se haga bien. Hay quienes dicen que estamos a la par, hay quienes dicen que el presidente sigue siendo más porque lleva la administración, pero la realidad es que quien tiene la autoridad completa es el órgano máximo, que es el ayuntamiento en conjunto, que seríamos el cabildo. Perfecto, esto es muy interesante porque sí, precisamente uno va a los estados y pensamos que la autoridad máxima es el presidente municipal y a veces no se conocen como tal estas figuras. Creo, Víctor, ¿qué se requiere para ser un regidor? ¿Qué pasa de esas personas que dicen, yo estoy en tal municipio y me gustaría, vi a Víctor y dije, quiero ser como él y me quiero lanzar a ser regidor? ¿Qué se requiere para ser un regidor? Bueno, pues antes que nada, que no decían ser como yo, sino que traten de ser mejores, siempre buscar, ¿verdad? Perfecto. Pero bueno, si alguien se motivara y dijera, yo quiero empezar a hacer algo por mi comunidad desde el cuerpo edilicio, desde el municipio, se necesita, yo se los decía muy poéticamente a los chicos con los que tuve una entrevista, te comentaba, les decía, pues se necesita pasión por México, amor por tu país, por tu comunidad, pero sé que esa no es la pregunta directamente. Legalmente lo que necesitas, pues es lo que ya como ciudadanos abuelos que estén viendo esto y los que no, los que vayan a ver, que no conozcan de leyes, pues que la ley no te lo impida, es decir, ya sabes, no tener algún historial por ahí que te esté perjudicando en cuestión de historial en la cárcel, vaya, que hayas tenido, ¿no? Las cuentas que pagar. Sin embargo, hay jurisprudencia que de repente determina que sí puedes participar por esto. Y básicamente irnos a lo que la ley establece para ser un representante de elección popular. Ser mayor de 18 años, ser mexicano,
Antes era ser mexicano de nacimiento y ya sabemos que no, que se puede bueno, tenemos ahí casos, ¿no? Que han sido elección popular, que no son mexicanos, sino que se hicieron mexicanos, que también yo veía que la ley era muy clara en decir ser mexicano de nacimiento, pero bueno, ya vimos que la jurisprudencia empezó a abarcar otros temas, pero sería básicamente eso, ser mexicano mayor de 18 años, y políticamente te podría decir que necesitas pues trabajar en algún conjunto de personas o con algún conjunto de personas que tengan misma ideología que tú de pensamiento, que trabajen por la comunidad, para empezar a generar esta, no diría yo popularidad, sino esta conciencia colectiva y que vean en ti un liderazgo para que después algún partido político o tú mismo te acerques a algún partido político, te voltee a ver pues decidan que eres una buena opción. Porque esto es importante decirlo, no en todos los estados de la República los regidores se eligen de manera igual. Es decir, hay estados donde, por ejemplo, tenemos casos en el norte donde el regidor es electo de manera directa. Es decir, es como los diputados, por eso se los decía. Puede ser que el regidor diga, yo quiero lanzarme para regidor, vote la gente por mí, y en la planilla va a salir su nombre solo para que la gente vote como rey. En el Estado de México es en planilla, es decir, en planilla venimos junto con el presidente, dos opciones de síndico y 9 regidores. Esa es la planilla que gana, que gana, por así decirlo. El partido que gana se lleva al presidente, los 2 primeros síndicos y 9 regidores. Vamos todos en conjunto. Si el presidente gana, ganamos todos. Si el presidente pierde, pueden quedar regidores de su planilla y síndicos de su planilla, que ya ese es otro tema que si quieren lo tocamos más adelante, pero no forzosamente si el presidente pierden los regidores. Pero hay otros estados, como se los decía, donde el presidente puede ir, puede ganar, pero hay regidores que se lanzan por sí solos, ¿no? Y puede ser que el presidente ni siquiera los conozca y al momento de presentarse en cabildo, pues ahí se conozcan. O sea, es un voto de manera directa. En el Estado de México no. En el Estado de México lo hacemos por planilla. Me parece ser que en la Ciudad de México los concejales igual van de la mano con el alcalde. Van en una misma planilla, todos juntos. Es decir, que si tú votas por el alcalde porque a ti te cae bien el alcalde, porque lo conoces, sabes que tiene un quehacer político, que tiene amor por su comunidad, pero ves que abajo de él hay regidores que nada más están ahí para, bueno, concejales en este caso, que están para llegar al puesto y no para no hacer nada. Si tú votas por el presidente, estás votando por ellos. Y ese es un tema que creo que se había puesto en la mesa para cambiarlo, pero hasta este momento sigue siendo planilla. Así es, y sí, todavía se planteaba cambiar esa parte, pero no se ha movido, porque pues digo, aparte estamos todavía en pañales los de la Ciudad de México en esa parte. Pero entonces, viéndolo como bien dices en planilla, pues la campaña, pues es algo nato, es decir, hay que hacer campaña, hay que buscar al electorado y que estos emitan su voto por esta parte, como lo conocemos en las elecciones normales, ¿no? Es correcto, sí, como cualquier elección de campaña, cualquier campaña de elección popular, nosotros tenemos que hacer campaña. En el caso de un servidor, yo iba para la segunda regiduría y se dice que las primeras 3 son casi seguras dependiendo del partido con el que estés. Luego les explico eso bien. Pero yo, de todos modos, aunque ya sabía que iba a ser regidor pasado, que pasara, pues quise hacer campaña porque creo que la gente merece conocer a cada uno de los candidatos y nosotros necesitamos conocer a la gente para que sepamos de primera mano sus necesidades y eso va marcando la diferencia. Pero sí, entramos en campaña junto con el presidente municipal y nos atenemos a las mismas leyes de las campañas electorales. Es decir, tenemos un tope máximo de gastos que somos fiscalizados y estos gastos que son fiscalizados van de la mano con el gasto que hace el presidente. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque como partido fiscalizan y auditan a todo el gasto que se haga en la campaña y como sabrán, pues hay topes para las campañas, ¿no? Entonces, supongamos que el presidente hace un evento
y a ti se te ocurre ese mismo día hacer un evento de la misma magnitud y tenías 10 pesos que te fiscalizaba o que te permitía en las leyes, y el evento del presidente gastó 5 pesos y tú gastaste otros 5, pues ya te quedaste a tope y ya tienes que hacer otra cosa porque ya no podrías hacer más gastos. Entonces, por eso les comentaba que nosotros nos atendemos a las mismas leyes que la del presidente municipal cuando está en campaña. Y por ejemplo, Víctor, platícanos lo que nos decía, ¿cómo es este? Pues digo, yo lo entiendo en la manera de que hay una cuestión proporcional, de representación proporcional, en el sentido de que, bueno, si queda un presidente municipal con su planilla, pues de las otras planillas pueden llegar a ser regidores. No sé si en esta tesitura de que sea una representación proporcional o cómo funciona esta parte, querido Víctor. Sí, claro, por eso le digo que cada vez se asemeja más la figura a un mini diputado, es como el entrenamiento, por así decirlo, es Okay. como la primer base, porque los diputados les pasa eso, los senadores les pasa eso, no tenemos la representación popular, están los plurinominales, está todo este, que no somos iguales, pero para fines prácticos me gusta utilizar esa imagen porque a veces, como ya está más familiarizada la gente con eso, pues lo entiende más rápido. Pero sí, el presidente gana, supongamos, voy a contar el caso de Tlalnepantla, que es en donde estamos actualmente, donde estoy actualmente Sí. como segundo regidor. Gana el presidente municipal y ganan sus primeros dos síndicos, el primero y segundo. Y de ahí para abajo, del primero al noveno regidor, son del mismo partido. Pero para tener esta equivalencia, también una balanza dentro del propio cabildo, entran los regidores de las otras planillas donde el presidente no ganó. Es decir, por un tema de votación, si por ejemplo en el municipio de Tlalnepantla ganó la coalición Juntos Haremos Historia, entran pues, los primeros dos síndicos, después del 1 al 9 regidor de la coalición, quedan ya como gobierno. Uh-huh. Pero por tema de votaciones, el segundo lugar lo ocupa la coalición del PAN, Movimiento Ciudadano, me parece que también iba con el PRD, Uh-huh. lo ganan en segundo lugar. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, tú ganaste segundo lugar, tu primer síndico se entra a gobernar, pero queda como el tercer síndico. Uh-huh. Y tus primeros 3 regidores entran, porque fueron tus primeras 3 propuestas, para hacer un contrapeso. El tercer lugar de votación ya no mete síndico, pero sí mete 3 regidores, que fue el PRI en este caso en el municipio. Meten a los siguientes 3 regidores, se colocan, logran entrar, y les dicen, como tú fuiste tercera fuerza política de votación, te metemos 3 regidores. Después vienen los demás partidos en votación, el número de votación. Aquí en el municipio, en el Estado de México, se lanzó un partido que buscaba tener registro, que era Vía Radical, y ellos quedaron como cuarta fuerza, y entró un regidor, una regidora que es la que ocupa esa posición. Pierde el registro del partido, pero la regidora quedó, porque la votación fue la que le impulsó. De su planilla, o sea, presidente municipal y síndicos y regidores, no entró más que una regidora. Por eso les decía yo que se podría decir que cuando estás en los primeros 3 lugares de partidos que son fuerza, pues podrías decir que ya estás en una posición casi segura de que te quedas, ¿no? Y digo casi porque hay muchos factores que te pueden mover y el que se confía puede perder esta posición, ¿no? Pero eso es como se lleva, esto es como se maneja en el Estado de México, y por eso es que a veces la gente, como les decía, cuando está en estos primeros 3 lugares, dicen, pues ya estoy seguro, me dedico a descansar y que la chamba la hagan los demás para que la hagan, ¿no? En el caso de un servidor no fue así, y bueno, también quiero aclarar que yo iba en segunda posición por el Partido Encuentro Social, quien también pierde el registro, Uh-huh. y fue una situación muy similar a lo que pasó a Vía Radical, pero Vía Radical al perder el registro queda independiente y yo quedo con la coalición, pero sin partido, y me manejo como independiente cuando pierde el registro. Y bueno, ya por temas de proyecto, donde yo ya no me sumo a lo que se iba a hacer nuevo y ya no coincidí con muchas ideas,
y muchos temas ya políticos, y muchos temas de gobernanza que no estuve de acuerdo, yo ya no decidí continuar con la coalición, porque se podría decir que el salto directo era pues de estar del PES, quedarte en el partido de gobierno, ¿no? Ujú. Que incluso es mucho más cómodo porque tienes pues el gobierno tal cual, y es mucho más cómodo ser regidor de gobierno que ser regidor de oposición. Así es. Y, y, y la verdad es que yo dije, por ideología, por muchas cosas y muchos temas propios, preferí quedarme como independiente y después sumarme a un proyecto que me convenciera en muchos aspectos y me sumo al Partido de Acción Nacional. Esto no influye en ningún momento en la posición de regiduría que yo tengo. O sea, no les cuento esto nada más para que sepan mi historia, sino para que vean el contexto y el marco de por qué, cómo son las cosas, cómo se van moviendo. Ujú. Me uno a la fracción panista, al Partido de Acción Nacional, como les decía, por similitudes de ideas, congruencia en algunas cosas que yo veo, muchos temas ahí que me llamaron la atención, pero sigo siendo segundo regidor en el municipio, solo que ahora, como vulgarmente se le conoce, pues soy regidor de oposición. Que la verdad no me gusta ser regidor de oposición en el sentido de designar todo sin razón. Eso creo que ese es otro tema que también podríamos después platicar, porque a veces se frena todo sin sentido. Eh, Cuando hay ideas buenas hay que aplaudirlas y hay que darle con todo. Y ese es el papel del regidor. Justamente, mira, tocamos un buen tema. El papel del regidor justo es eso. No decir que no nada más porque te están diciendo que digas, sino analizar, escudriñar, de verdad observar, estudiar para ver qué puede ser bueno para el municipio y qué puede ser malo para el municipio. Esa es la principal función del regidor. Incluso, aunque seas un regidor del partido que está gobernando, porque ujú. también es la responsabilidad, ¿no? La gente te escogió a ti porque pues ibas con el presidente, pero te escogieron. Y tienes que tener esta observancia de que cada centavo, que cada cosa que se administre desde la dirección municipal sea para beneficio de la ciudadanía. Y ese es el papel principal del regidor. Y aparte que dices bien, la oposición surge en democracia no para estar siendo engorroso de todo un proyecto, sino más bien para sobrepesar y lograr una justicia democrática, ¿no? Es decir, te apoyo cuando hay que apoyar, porque el proyecto nos conviene a todos y es el bien de todos, y disiento cuando hay que disentir, pero objetivamente, ¿no? Igual la otra parte, cuando tú llegas a un papel tan importante como el de ser un regidor, aunque estés en un partido en el poder, pues lo importante es que no pierdas esa objetividad para mejorar lo que estás haciendo, aunque ya sabemos que pues lamentablemente a veces no se toma en cuenta ni se comprende bien lo que es una y otra, pero qué bueno que nos das esa diferencia y qué bueno que lo señalas. Al fin y al cabo, pues es muy bueno aprender de quien está día con día manejando esta parte, cómo es que se va haciendo el cabildeo, por así decirlo, o la función de un regidor en un cabildo, ¿no? Que es lo más importante. Ahora me gustaría preguntarte, Víctor, ¿hay obligaciones? Es decir, el regidor tiene ciertas obligaciones que le marque la ley o algún otro ordenamiento que tiene que cumplir o tiene alguna prácticamente libertad de hacer. Pues como abogado te diría, pues todo lo que no está prohibido nos está permitido. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, Al fin abogados. al fin abogados, y eso me ha servido mucho porque he podido abrir ampliamente mi espectro de trabajo y eso me ha dado la oportunidad de llegar a lugares donde a veces yo no me imaginé que iba a llegar y no lo hice yo solo, lo hice de la mano con Dios y del equipo de trabajo que tengo y de la gente que ha seguido este proyecto. Pero, pero sí hay ciertas obligaciones. Por ejemplo, tenemos que asistir a Cabildo, que es lo que les decía, la ley te manda que debes asistir a Cabildo. Eh, Digo, ahí yo tengo una postura diferente a lo que la ley nos establece, porque dice la ley que puedes faltar a Cabildo y si llegaras a faltar, tienes la chance, por así decirlo, la oportunidad de disculparte de no asistir con una justificación. Tienes hasta dos, tres oportunidades para faltar a Cabildo, pero yo creo que es nuestra obligación asistir como regidores ante un cuerpo colegiado que está dirigiendo la vida de, en este caso de nuestro municipio, 700 y tantos mil habitantes, que según datos del INEGI, yo creo que ahora que se estuvo haciendo la recopilación, va a aumentar en la cifra, porque las cifras reales
nosotros contabilizamos que debe de haber 1.200.000 y tantos miles de personas, o sea, ya incrementó desde el último censo a cifras como lo vemos. No es que me haya puesto a contar cada uno, pero así más o menos lo calculamos. Ok. Pero imagínate, todas las personas que están confiando en ti como un representante de elección popular y que tú de repente digas, hoy no voy porque pues se me hizo tarde, me dio flojera o lo que sea, pues creo que la ley debería ser un poco más estricta en eso, pero sí nos obliga a asistir. Eh, Obviamente hay casos de excepción en los cuales sí podría llegar a faltar, por ejemplo, ahora que esté en COVID, ¿no? Si algún regidor se llega a contagiar, pues podría solicitar faltar una disculpa y mejor para que no nos contagie a los demás. Pero también en caso de que alguien dijera, ¿sabes qué? Por un tema personal no puedo seguir asistiendo, puedo solicitar licencia y ausentarme por un tiempo determinado y no le generaría obligación, o en este caso una sanción. Simplemente no se le contabiliza como trabajo, como cualquier otro empleo, y no se le pagaría su nómina o su sueldo. Y en ese caso sube su suplente. En ese caso entra un suplente que en la planilla se votó por él, ¿no? Y él quedaría como regidor. Igual que los diputados, ya ves que los diputados también tienen una suplencia, Así es. los senadores tienen una suplencia, solamente nuestro presidente federal y creo que los gobernadores no tienen suplente, porque los presidentes municipales me parece ser que también tienen suplente. Entonces, eso nos obliga a la ley. También la ley nos solicita a realizar comisiones, es decir, presidir comisiones y estar en comisiones, asistir a comisiones. ¿Qué son las comisiones? Son, pongámoslo como estas mesas de trabajo donde se tocan temas específicos, donde se desmenuza el trabajo para ya después llegar con este trabajo desmenuzado y presentarlo en cabildo. Por ejemplo, yo soy presidente de 2 comisiones, la Comisión de Salud y la Comisión del Cuidado de Tenencia Animal de nuestro municipio. Tengo la obligación de discutir todos estos temas con otros regidores síndicos en mi comisión. Ahora que se viene lo del COVID, tengo que mandarlos a llamar para citar a la titular de salud del municipio y pedirle las cuentas claras de cómo se está trabajando. ¿Para qué? Para que yo vigile que el trabajo se está haciendo bien. Y una vez ya vigilado y una vez ya platicado con ella, tengo la obligación de esto subirlo a cabildo para que los demás regidores vean que estoy auditando, vigilando y que el trabajo se está haciendo bien. Esa es otra de las obligaciones que tiene el regidor. Y fuera de eso, pues todo lo que la ley no te prohíba, lo puedes realizar. Obviamente nos atenemos a algunas leyes como las del servicio público, de responsabilidades del servidor público, que ya podríamos entrar en otro proceso de decirte qué no podemos hacer o qué sí podemos hacer o a qué estamos obligados. Por ejemplo, también estamos obligados a dar nuestro patrimonio. Tenemos que, exactamente, tenemos que, déjame, es que se me está apagando, pero déjame conectar el celular, porque de repente se empezó a poner oscuro y estoy preparado por si cualquier cosa. No, no. Al fin y al cabo que ya sabemos que la tecnología nos ha beneficiado mucho, pero también no es infalible. Sí, también nos llega a tensionar. Perfecto, ahí estás, ya te vuelvo a ver. Sí, también la ley nos obliga a dar cuentas claras de lo que tenemos, de lo que percibimos. Que bueno, eso cualquier persona lo puede saber a través de la ley de transparencia, lo puede solicitar al municipio. Y en el mismo cabildo a veces lo mencionamos, ¿no? Cuando se aprueba presupuesto al inicio de la administración, ya sabes que hasta los medios locales se enteran de lo que uno gana, pero de todos modos estamos obligados a hablar de nuestro patrimonio, de todo lo que tenemos que registrar, pero como cualquier otro servidor público. No tenemos que realizar actos de pre-campaña en nuestra posición, no podemos utilizar recursos públicos en favor de algún partido, de algún precandidato o para favorecer la imagen de alguien. Si son recursos propios, la situación cambia, porque pues ahí ya nadie te podría exigir, pero si son recursos municipales, en este caso, sí tendríamos una situación incluso ya de responsabilidad penal. Sí. ¿Qué más nos obliga la ley a realizar? Pues todos los
enmarcados en el artículo 55 de la ley orgánica acá lo tengo, mira, lo que les leí al principio, de la ley orgánica municipal del Estado de México en el artículo 55 nos habla de las atribuciones y más adelante nos empieza a hablar de las obligaciones, que realmente pues son estas que te decía, asistir a comisiones, asistir a cabildo y velar por el bien o el interés municipal. Perfecto. Y ahora, digo, porque meternos a este tema de los servidores públicos, vaya, nos llevaría hasta otro 2 programas, pero qué interesante que lo marcas. Esta cuestión que es muy coloquial, sobre todo que pues vemos muy reflejado en los legisladores, de que tienen la obligación de asistir a las sesiones que tienen que estar eh, para poder sesionar, como dicen, valga la redundancia, sus puestos, no sus puestos, digo, sus programas, las iniciativas y demás. ¿Qué consecuencias más comunes puede tener un regidor al no cumplirlas? ¿Estaríamos hablando, por ejemplo, de multas o estaríamos hablando tal vez de inclusive una destitución del cargo? ¿Qué nos podrías decir ahí, Víctor? Sí, al no realizar estas obligaciones del regidor, te conlleva, como bien lo decías, a multas, a sanciones, multas económicas primeramente, Ujú. si llegas a faltar. También, digo, es que esto más como regidor, como autoridad, como servidor público, Ok. estamos obligados a dar contestación a cada una de las peticiones y demandas que nos establece, que cualquier persona nos pudiera establecer. Si, por ejemplo, alguien me escribe a mí como regidor a la oficina y me dice, regidor, requiero que me dones 30 metros de piso marmolado para poder poner en mi casa, obviamente pues es una donación que más que una donación es un lujo y podría yo decir, pues no, no lo voy a dar porque hay gente que pues me pide a veces tal vez nada más otras cosas y les prefiero ayudar a muchas más personas que a una sola para un lujo, ¿no? Por así decirlo. Y Ajá. supongamos que yo como regidor digo, no, pues es una locura, ¿cómo crees? No, no, déjalo archivado. Bueno, la ley obliga, como a todo servidor público, a darle contestación. En todo caso, yo tendré que decirle, en algún sentido, se verá si es posible o no lo puedo hacer, o sí, adelante, te ayudo, pero tengo que darle una contestación puntual como la ley lo marca con sus fechas y términos establecidos. Si no lo hago, también ahí incurrimos en alguna responsabilidad, lo cual son sanciones, son multas. Determinado momento, si llegáramos a cometer un ilícito, puede ser la destitución del cargo, pero también la inhabilitación del cargo. Eh, Dependiendo de la ley que se pudiera transgredir, ahora sí que dependiendo de la ley que se transgrede, es la pedrada, ¿no? Ajá, es la pedrada, pero sí puede ser incluso, pues hasta ir a la cárcel. Entonces, sí son temas complicados. Nos podríamos meter a platicarte, pero de eso yo creo que hasta nos llevaríamos un seminario, porque Sí, realmente son tantas las leyes que nos podrían enmarcar. Por eso es muy importante. A mí lo que me ha favorecido es el hecho de ser abogado, porque pues antes de hacer algo que no esté seguro, siempre lo consulto en la ley. Y siempre que lo tengo bien consultado yo, de todos modos busco una asesoría jurídica, porque pues puede ser que se te haya ido, ¿no? Eh, por eso es muy importante tener a alguien que conozca de leyes si eres servidor público y sobre todo de elección popular, porque a veces los servidores públicos en algunos casos son colocados porque son expertos en su materia y saben realizar por ejemplo, un tesorero debe conocer de contabilidad de administración pública y de leyes que fiscalizan, o sea, no lo mismo que un contador privado, ¿no? Que un contador privado se atiene a otras leyes. ujú. Pero un servidor público sí debería de tener siempre la asesoría de un abogado especializado en las materias que rigen a la administración pública. Y no nada más municipal, también del gobierno, del Estado y la federal, porque también pudiéramos incluso incurrir en acciones que no corresponden a nuestra jurisdicción, que van más allá de eso, ¿no? Sí. Podríamos incluso empezarnos a meter en temas que no nos corresponden. Por ejemplo, hay zonas municipales que son una marca, una línea, delimita que sí es municipio y qué no es municipio, y esto puede corresponder, por ejemplo, a un predio federal, y tú como regidor, por quererte ver buena onda, imagínate que mandas a podar, ¿no? De tu propio recurso
el predio municipal y te pasas al federal, Sí. aunque tú tengas el permiso del tema municipal, necesitas tener el permiso del predio federal, que es otro tema, y ahí podríamos incurrir en otra sanción. Por eso te digo, hay un abanico de posibilidades de lo que no podríamos hacer y de las sanciones que podríamos tener. Pero sí, que se corre un riesgo aquí, como cualquier otro servidor público se corre, incluso la ley te marca que puede ser auditado y llamado a dar razón hasta 5 años, me parece ser, después de haber dejado el cargo. En otros casos, hasta 10, 15. Creo que el de los síndicos, por ejemplo, se aumenta el grado de años en los que eres responsable de tus actos, una vez dejando el cargo, porque los síndicos llevan una responsabilidad más que los regidores, que es, por ejemplo, firmar la cuenta pública, darle baja a los bienes municipales, que ya ese es otro tema, pero por eso ellos tienen más años pues sí, de responsabilidad. Pues vaya que realmente el tema es interesante y vasto. Sobre todo yo creo, y quisiera rescatar el que nos dijiste al inicio, ¿no? Que es como en todos lados, creo que donde también evitan mucho que no vayan, más bien que no falten, es que les peguen en su sueldo, como dicen, ¿no? Los testigos de que no se te genere, no, pues eso es sagrado, dicen. Querido licenciado Víctor Pérez, querido amigo, pues ya estamos llegando al final de este programa. Realmente siempre decimos que el tiempo es muy envidioso, como amigo corre y no nos deja nada. Pero sí me gustaría hacerte esta pregunta que normalmente hacemos siempre. Nos escuchan, como te decía, jóvenes universitarios de todos los estados de la República, de la UNAM, e inclusive nos han escuchado en Latinoamérica, pero nos damos cuenta que el 80-85% son siempre estudiantes, lo cual es muy, muy interesante y agradable que nos escuchen. Tú como, pues prácticamente ya, pues una persona encumbrada en el área que estás manejando, que pues muy poco tiempo tiene que dejaste también esta vida y que se extraña siempre del estudiante, ¿qué les recomendarías a todos estos jóvenes como un consejo para su ejercicio profesional, independientemente de lo que ellos quieran ser el día de mañana o a la área del derecho que se quieran dedicar? Pero tú, ¿qué les recomendarías? Un consejo para su área profesional. Bueno, en lo particular, al principio, cuando salí de la carrera, yo no sabía ni siquiera hacia qué área del derecho me iba a dirigir. Estaba muy indeciso. Me gusta mucho el derecho corporativo, pero es estar todo el día encerrado en una oficina. Porque incluso los despachos te manejan a ti los temas de litigio, ¿no? Tú llevas la cuestión legal de la empresa, pero si tienes que litigar algún tema, siempre hay un despacho que lo va a hacer por ti. Entonces, me gustaba mucho el derecho corporativo por el tema de las empresas y todo esto, y lo estuve estudiando cuando estaba en la carrera. Pero no me llenaba, no era lo máximo para mí. Y el litigio, siento que para mí, en lo personal, no era lo que, ni yo iba a ser bueno en eso, nunca lo intenté, no sé si sería bueno o no, y tal vez lo intentaré en algún momento de mi vida, pero, pero tampoco me llamaba la atención, ¿sabes? Entonces, no encontraba esta parte de qué hacer con la carrera de Derecho y qué dedicarme a mi carrera profesional. A veces te decían, pues dedícate a la carrera judicial porque pues ahí ya tienes establecido algo y vas a hacer y si Seguro. crees, si llegas, sí, Ajá. sí, te vas y ya después tienes la lana, ¿no? Que muchas veces ese es el consejo. O te decían, abre tu despacho y al principio vas a sufrir, pero después, mira, vas a tener mucha lana. Y también, ¿no? O quédate ahí como derecho corporativo y va a haber un momento donde te vuelvas director legal de una empresa buena y te van a pagar bien. Y muchas veces eso es lo que como abogados salimos pensando, ¿no? Pues yo Sí, quiero ganar bien, erróneamente. erróneamente, cuando la realidad es que a veces ganabas más como pasambres que cuando sales tú, porque cuando por lo menos eras estudiante a veces recibías el apoyo de mamá o papá, pero ya cuando sales a trabajar, ya lo que tú ganas es lo tuyo, ¿no? Entonces, mi primer consejo sería que no se dejen guiar por el tema económico, que lo hagan con pasión todo lo hagan con mucha pasión, porque de verdad lo que hagas y que te guste hacer como un trabajo, deja de ser trabajo. Yo hubo una temporada en la que les puedo decir que
dejé de trabajar y me dediqué a dar mis servicios como abogado corporativo gratuito. Y ahí fue cuando se me presentó esta oportunidad, sin esperarlo, sin buscarlo. A mí la política me ha gustado siempre mucho, 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 mucho. Y antes de entrar a la carrera, yo ya me dedicaba a esto de la política, en cosas que me gustaban, en campañas y todo esto. Pero en la carrera se me olvidó. Y cuando me dediqué a dar este servicio gratuito como abogado, abogado corporativista, ahí Ujú. fue donde se me presentó la oportunidad de parte de este lugar al que apoyé. Y, y pues hoy hago algo que me encanta, porque puedo decir cuánto tiempo quiero estar en la oficina y puedo salir a ayudar a la gente. Y la verdad es que lo estoy haciendo con mucho gusto, con mucha pasión y no me ha costado trabajo. No me ha costado absolutamente nada de trabajo el hacer todo esto. Es difícil, es pesado, pero no lo hago con pesadez como en algunas otras ocasiones. Entonces, háganlo todo con mucha pasión, no esperando ver un fruto material, sino que busquen ellos un fruto que les llene, que les dé satisfacción. Ahora, si lo material es su satisfacción, bueno, pues adelante, ¿no? Pero creo que por ahí ya tendrían que revisar otros aspectos de su vida. pero, Así es. pero que tu pasión sea lo que hagas. Yo veo a mis amigos que litigan y les encanta sumergirse en el debate del litigio y hacer escritos y meter esto y meter lo otro y les gusta. Y a mí, por ejemplo, pues no es mi máximo, pero cuando es un tema de cabildo, yo me meto a estudiarlo y pido esto y hago lo otro y busco aquí, reviso y yo me meto, me sumerjo en todo lo que necesito. Y yo a mis compañeros me dicen, ay, pero, o sea, tú te vuelves un investigador del municipio. Le digo, sí, y eso me encanta. Dice, no, es que eso a mí no me gusta. O sea, lo que sea tu pasión, de verdad, hazlo porque por ahí te va a dejar algo bueno. Y si me lo permites como un consejo extra personal y propio, siempre Adelante. agarrarte la mano de Dios, porque eso fue lo que a mí me ha servido. En los momentos de mi vida más difíciles siempre ha sido Dios quien ha estado conmigo. Hoy que tengo que atender la vida de muchas personas y que a veces uno dice, yo no sé ni qué hacer con la mía, cuando pienso un consejo, cuando volteo a ver, siempre he encontrado una respuesta en Dios. Y creo que eso también es una parte que a veces el ser humano deja de lado. Y no quiero dejar de ser políticamente correcto para decirte esto, sino simplemente quiero, pues sí, enfatizar lo que a mí me sirvió, ¿no? Hacerlo con pasión, buscar hacer las cosas de lo que a ti te gusta y en mi caso buscar a Dios fue lo que me sirvió. Y eso pues sería un consejo profesional para todos aquellos que van empezando y tal vez los que ya empezaron y se les perdió un poco el destino, la idea de vida que tenían en algún momento. Perfecto. Pues mira, realmente tú lo sabes como universitario que eres, la UNAM si algo tiene es esta universalidad y que sobre todo podemos hablar como dicen, con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Como dicen, con verdad y con certidumbre de la convicción de cada uno. Y creo que si el ejemplo arrasa, la convicción realmente convence en todos los sentidos. Y realmente muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, querido licenciado Víctor Pérez, segundo regidor de Tlalnepantla de base en el Estado de México. Gracias porque pues, sabemos que tu agenda es ocupada, sabemos que eres un joven y un hombre entregado a su pasión, como ya lo has mencionado, y pues vaya, hay otras obligaciones también que hay que atender y a veces uno no se hace el tiempo. De verdad, este es tu espacio. Ojalá te podamos tener más veces para platicar de otros temas muy interesantes en este programa. Y fue un gusto de todo corazón. Agradecemos mucho al doctor Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, director del seminario, quienes, como siempre, nos apoyan para poder llevar esta comunicación. A todas las personas que nos escuchan, suscríbanse a nuestro canal, síganlo para que les llegue la información día con día, para que se actualicen de los temas de derecho, política, cultura y economía que hablamos, y también compartan esta información y sigan en sus redes también a nuestro invitado, nuestro querido amigo Víctor Pérez, ahí en Facebook. ¿En qué otras redes estás, mi querido amigo? Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Si me lo permites decirles, la página de Facebook es Víctor Pérez Tlalnepantla, es una página oficial. Ahí Uh-huh. me ven sentado en Cabildo justamente. En Instagram me parece que es la misma foto, pero ahí son un poco de cosas más personales. Y en Okay. YouTube iniciamos un proyecto
de dar cursos para que la gente se autoemplee. Entonces también estamos en YouTube como Víctor Pérez Tlalnepantla, en Facebook Víctor Pérez Tlalnepantla, en Instagram me parece que estamos igual como Víctor Pérez Tlalnepantla, y pues estamos a la hora en el Tlalnepantla, en la segunda regiduría, para lo que necesiten y podamos ayudar. Créanme que va a ser un gusto atenderles. Perfecto. Muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.